conferencias referente a nuestra exposición temporal de Coyonaca, las prendas enconchadas en Tenochtitlan. Esta es una conferencia muy especial, primero porque tenemos a Lourdes Gallardo, que es una de nuestras restauradoras más famosas en el museo. Ustedes lo han visto ya en la conferencia anterior. Ella se dedicó precisamente a darle vida o a regresarle la vida a una pieza muy interesante, que es la pieza que termina la exposición que tenemos ahora. Y está con nosotros Perla, que es antropóloga, y ella fue la que encontró y estudió el esqueleto del niño, que forma parte de la prenda, al parecer. Entonces, bueno, hoy Lourdes Gallardo se va a dedicar a platicarles más o menos el trabajo que hizo referente a esta pieza, que es muy importante porque ustedes saben que nosotros estamos especializados en Tenochtitlan, que es un periodo de tiempo muy particular y francamente chiquito comparado con la tradición que hay en el país en cuestión de evidencia prehispánica. Pero bueno, pues el doctor Adrián Velázquez Castro, como ya lo decíamos hace 15 días, es uno de los mejores especialistas en concha. Entonces mucha gente viene a pedirle asesoría al doctor y entre ellas venía esta pieza, que seguro ya les platicará la historia. Entonces, pues para nosotros fue un gusto recibir el trabajo de una institución hermana, que es Salvamento Arqueológico. Ellos se dedican a trabajar en los rescates y salvamentos de lugares donde no hay una investigación y donde seguramente se va a hacer una obra pública, privada. Entonces ellos se dedican precisamente como a los primeros auxilios, son como nuestras ambulancias. Y pues en Zacatenco es un lugar muy especial porque además es del preclásico medio tardío, que es muchísimos años antes y de la cual hay muy poca evidencia en la Ciudad de México. También por eso era muy importante esta pieza, y la conferencia del día de hoy, como les digo, es muy especial. Pues muchas gracias a las dos. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este ciclo de conferencias, en particular a esta que nombramos la prenda enconchada de Zacatenco. Y antes de comenzar es importante situarlos de dónde es que proviene este elemento, esta prenda. Y para ello hay que hablar de una serie de excavaciones arqueológicas que se dieron en el año de 2016 en lo que fuera una aldea de Zacatenco, ¿no? Una aldea cercana al sitio de Zacatenco. Zacatenco, como bien lo adelantaba la directora Ledesma, es un sitio arqueológico que se situó, como pueden ver aquí, alrededor del lago de Texcoco, con muchas otras pequeñas o medianas aldeas, depende de preclásico temprano, preclásico medio, y se ubica en el periodo temporal mesoamericano del preclásico. El preclásico, como podemos ver, abarca un periodo muy amplio, de 2000 aproximada a 150 después de Cristo, y para el caso de la prenda que vamos a hablar nosotros a continuación, la situamos en el preclásico medio. Como les decía, hay muchos sitios alrededor del lago de Texcoco, y compartían para esta periodicidad del preclásico medio algunas características importantes, como tamaño de aldeas y jerarquización. Antes, para el preclásico tardío, eran pocas aldeas y no había tanta jerarquización. De hecho, se habla de que eran sociedades igualitarias, y aquí para el preclásico medio ya empieza como a haber una diferenciación entre el tamaño de las aldeas y ya hay niveles jerárquicos en la sociedad. También perfeccionan la cerámica y la talla de piedra. Se especializan en la elaboración de bienes de prestigio. Y como les decía, ya hay una diferenciación social y hay surgimiento de jerarquías a través del linaje. Y algo muy importante que nosotros pudimos ver a través de esta excavación es que hay intercambios de bienes de prestigio entre élites de otros lugares. Traían aquí estos bienes de prestigio. Aquí solo pongo algunos ejemplos de los elementos arqueológicos que encontramos en la excavación.
que corresponden a malacates, a figurillas, sellos y cerámica muy peculiar del sitio. Actualmente, para que todos nos ubiquemos, el sitio de Zacatenco está cercano al Metro Indios Verdes, ¿no? Está muy cerca para que nos ubiquemos. Y comparte características muy particulares que también pudimos ver en la excavación con el Frijolillo y Ticomán, que son otros sitios en donde también se han encontrado evidencias de restos óseos. Y aquí les pongo el nombre de Acueducto 650. Es ahí donde se realizó el rescate arqueológico para construir ya construyeron ahí una unidad habitacional muy grande y realmente fue una excavación enorme, ¿no? De 19.500 metros cuadrados. Aquí pueden ver cómo estaban iniciando las obras de exploración y excavación del sitio. Y aquí, para que vean el acercamiento, pues realmente sí es un espacio muy, muy grande, uno de los más grandes que he tenido oportunidad de excavar. De ese espacio, más o menos de 1.000 metros cuadrados, es que encontramos más de 200 entierros humanos, una cantidad muy grande que no se había encontrado para la época del preclásico, perdón, desde los 80s, que se encontró en Tlatilco como unos 600 esqueletos, así en varias temporadas. Bueno, aquí encontramos, después de varios años, 200 entierros, que es una muestra muy, muy representativa, repartidos en diferentes unidades de excavación, que aquí les pongo más o menos para un acercamiento. Tuvimos la unidad de excavación más grande, la unidad 1, de donde surgieron 151 esqueletos, de las 5, 46 esqueletos, y de estas otras dos, menor cantidad, 5 esqueletos de la unidad 18 y 2 de la unidad de excavación 7. Entonces, como ven, es una excavación muy grande que requirió el auxilio y el apoyo de numerosas personas. Aquí vemos alrededor de 10 arqueólogos encargados de cada unidad de excavación y los apoyamos 3 antropólogas físicas, que éramos las encargadas de realizar la exploración de los restos óseos de todas las unidades de excavación arqueológica. Así nos dimos cuenta que este descubrimiento que habían realizado era un espacio funerario de alguna aldea de Zacatenco, una aldea muy cercana a Zacatenco. Es un lugar en donde estos antiguos aldeanos depositaban los restos de las personas de su comunidad. Es como si fuera un cementerio, solamente que para esta época no podemos hablar de cementerios, es otra cosmovisión, sino que era un espacio funerario donde ahí iban a depositar a sus muertos. Entonces, ¿quiénes eran enterrados en este espacio? Pues nos dimos cuenta de que enterraban a todos los miembros de la población. Hay sitios en donde podemos encontrar solamente representados, por ejemplo, niños, solamente mujeres o solamente personas de grandes élites, por ejemplo. Y aquí no, aquí se puede ver que era un lugar en donde se enterraban a todas las personas. Y tiene una distribución normal demográfica para la época, es decir, morían la mitad de los niños y la mitad de los adultos, porque antes pues, no había vacunas y todo esto que hacía que los niños sobrevivieran, digamos, más tiempo. Entonces morían de infecciones recurrentes que generalmente se daban, además por el medio lacustre en el que vivían. Entonces tenemos el 49% de niños, de infantes, de jóvenes y otro 47% de individuos adultos. Y tenemos el caso de un nonato o de un feto a término que se fue hallado en el vientre de su mamá. O sea, enterraron a su mamá, posiblemente se murió, posiblemente porque no lo podemos aseverar, en parto, porque ya estaba como a término, y encontramos los restos de este individuo. Así aquí les señalo más o menos las edades que tuvimos representadas, el nonato que les digo, o el feto,
de 0 a 1 años, de 2 a 5, con mayor representación, hasta llegar a los adultos en sus diferentes estadios. Estos son adultos que no pudimos determinar bien un rango, pero sabemos que morfoscópicamente son adultos, no adultos y indeterminados, que son elementos que no podemos saber si son hombres o mujeres. Sí, la edad que tienen. Y esta es la imagen que les digo de la mujer que tenía el feto, ¿no?, en el vientre. Aquí podemos ver sus coxales y de este lado ya se vislumbraban algunos restos óseos del cráneo del niño, del bebé. Y cuando quitamos los coxales, pues ya nos pudimos percatar de todos sus elementos óseos. Y aquí estaba como en la salida del parto, estaba el brazo del bebé, que es algo que pudimos registrar ahí in situ. Este es el bebé, como pueden ver, pues es muy pequeño, y sus huesos no miden más de 3 centímetros. También el sexo del que eran enterrados, o la mayor representación de sexo que encontramos en este espacio funerario, la mayoría eran hombres los que se enterraban, aunque con una representación, digamos, no tan representativa. O sea, sí se pudo ver que también había mujeres. Y aquí nosotros separamos el sexo de no adultos o de niños con el sexo de adultos, porque es muy difícil determinar el sexo para los niños, porque todavía no se han desarrollado bien sus caracteres sexuales, entonces es muy difícil evaluar, pero quisimos hacer un acercamiento debido a que teníamos una cantidad muy grande de niños, casi no hay niños en contextos bioarqueológicos, pero como pueden ver, pues de 63 no supimos si eran hombres o si eran mujeres, pero 31 mujeres y 17 hombres, que también hay que tomar con cautela. Tendríamos que hacer análisis de ADN para que ya nos diera fe de que si eran niños o niñas. Y aquí sí tenemos, ¿no?, 60 adultos masculinos, 30 femeninos y algunos indeterminados. Una forma peculiar en cómo eran enterrados estos individuos que encontramos y que además se compartía con los sitios que yo les comenté, con Ticomán y el Arbolillo, hay como estas mismas características, es que tenían pigmento rojo sobre el cuerpo o sedimento blanco y una base de este sedimento blanco antes de sepultar el cuerpo, o ambos estaban ahí representados en un mismo individuo, y la certeza de que estaban envueltos en manta o en algún artefacto de material perecedero. Esto no lo pudimos ver con el material, no encontramos textiles, aunque he reportado para Zacatenco algunos textiles por ahí que refieren que también eran enterrados con manta. Aquí lo vimos por el esqueleto y por observaciones que como antropólogos físicos estamos encargados de determinar y de aseverar que ese cuerpo era envuelto. Aquí, como pueden ver, los que tenían alguno de estos tratamientos, no fue toda la población, el 59% no tenía este tratamiento. Aquí les pongo el ejemplo, es justamente la mujer que les enseñé del feto. Ella fue enterrada con este pigmento rojo. Este es un niño como de 8 años que también tiene restos de pigmento rojo. Y este es el sedimento blanco, que pues aún no hemos sabido qué tipo de sedimento es, no podemos aseverar que es cal, porque todo el mundo postulaba que es cal, pero hasta este momento no tenemos un análisis que nos permita aseverarlo. Y como ven, esta es como la primera capa de cal que se le puso al cuerpo antes de depositarlo. Y les decía que también hay individuos que tienen tanto esta capa de blanquecina como el elemento de pigmento rojo. Luego también algo importante que tuvimos que evaluar era el acomodo del cuerpo, cómo acomodaban a estos individuos. Hay diferentes formas de enterrar al cuerpo y también depende de la temporalidad y del contexto y de la persona incluso que están enterrando. Generalmente nosotros ahora en esta época pues nos encontrarían de cúbito dorsal, es decir, boca arriba, pero aquí había una peculiaridad en el 77% de la muestra, que era que estaban enterrados de cúbito ventral, es decir, boca abajo.
Sí hay reportados para el preclásico, pero son muy pocos los individuos reportados como de cúbito ventral. Incluso en Tlatilco, por ejemplo, que es donde tenemos la muestra más o menos contemporánea, que son 600 entierros, están de cúbito lateral, es decir, de lado, o de cúbito dorsal. Entonces aquí sí es una característica que todos están de cúbito ventral. Ya alguien había postulado para el sitio de Zacatenco, pero como por el año de los 90, que tal vez esto refería a la relación que tenían estos pobladores tempranos directo con la tierra, ¿no? de querer regresar a la tierra. Y eso es algo que nosotros tenemos que investigar más a fondo. Entonces son 171 individuos de cúbito ventral y algunos pocos, ya sea lateral, derecho, izquierdo, dorsal. Aquí pueden verlos, cómo están boca abajo y además con diferentes modalidades. Hay algunos extendidos, como él, hay algunos que les hiperflexionan las piernas hacia atrás, hacia la espalda, cruzados de piernas, y este es, por ejemplo, un lateral. No, este es un dorsal, perdón, pues este es uno que está boca arriba. Si se dan cuenta, aquí se ven las espinitas de lo que nosotros tenemos aquí en la espalda. Y aquí ya se ven los cuerpos, que es lo que tenemos enfrente, y este que es de cúbito lateral. Tenían también bienes funerarios, y de aquí es de estos bienes de donde procede la prenda de la que vamos a hablar a continuación, en este momento. Había cuentas, artefactos de cerámica, de obsidiana, de hueso, orejeras, pirita y artefactos de concha. De cuentas sí lo comparte la mayoría de la población, la mayoría de la población. Son 72 individuos que presentan cuentas. Claro, también hay que hacer la diferenciación. Hay algunos individuos que tienen 100 cuentas y hay individuos que tienen una cuenta, que eso también te habla como de estratificación o de jerarquía, que ya se empezaba a tomar para este periodo temporal del preclásico medio. Aquí, por ejemplo, tenemos a un individuo de 6 años, más o menos, que tenía alrededor de 100 cuentas verdes. Nada más que habría que quitar la mandíbula para que aparecieran todas debajo. Y este, por ejemplo, es un adulto que tiene 200 cuentas, pero estas son como de caracol. Y están los que les comentaba que nada más tienen una cuenta. Generalmente se asocia tener una piedra verde en la boca como una forma de tratamiento funerario para época prehispánica. Sin embargo, a veces también corresponden con collares, o sea, solamente ya no nos queda el cordón porque es material perecedero, pero tiene la misma descomposición taxonómica que esperaríamos para que fuera un collar. Entonces a veces es muy importante no asumir que se trata de esta práctica de poner una piedra verde en la boca y hacer un análisis más profundo. Y tenemos aquí cuentas en la mano de un individuo, lo que refiere, por ejemplo, a que tenía una pulsera, este individuo, no adulto también, un niño como de 8 años. Sobre los artefactos de cerámica tenemos representados en 55 individuos, no en los 200, nada más en un cuarto de la población. Y no es que tengamos 55 artefactos, tenemos muchísimos más, porque a veces a un individuo se les podía colocar 6 o 5 artefactos y a otros solamente uno. Entre los más representativos para el sitio tenemos cuencos miniatura, botellones, estos botellones también, platos, y este artefacto que se le clasifica, los arqueólogos lo clasifican como cerámica arriñonada, como muy irregular, pero muy particular. Y estos que fueron los que más encontraron en el sitio, que son botellones, tanto en miniatura como de tamaño normal, digamos. Y luego nos encontramos con los bienes que no fueron para toda la población, esos los encontramos muy poquitos representados, por ejemplo, en 17 individuos, artefactos de obsidiana, que generalmente eran colocados en las piernas, entre las piernas o en los pies, y se trataba de navajillas de obsidiana, que podemos ver aquí para el entierro 52,
Y aquí para el entierro 114, que es un niño, o sea, se le colocaba tanto a niños como a adultos. Después tenemos artefactos de hueso o correspondientes con restos óseos, en donde también solamente los tenemos presentados para 9 individuos. Este, por ejemplo, se nos hizo muy importante también para el entierro 45, que es un hombre que tenía en sus piernas un sartal de 100 colmillos de algún mamífero. No podemos postular ahorita que es lobo, porque muchos empezaron a decir que posiblemente era lobo, pero necesitamos estudios más específicos también para aseverarlo. Y había también otro individuo que tenía 4 cráneos encontrados con orificios, y eso es algo que tampoco se ha encontrado, se ha evaluado, y seguramente tiene un significado muy importante para los pobladores y para esta persona y para este personaje. De orejeras encontramos solamente 4, y estas sí solamente se ponen o se colocan a adultos. Aquí tenemos el entierro 7, de aquí pueden ver la orejera, y además ahí se vislumbran como estos restos de pigmento rojo. Y también para el 111 es más claro ver el pigmento y las orejeras que encontramos in situ, ¿no? En el lugar donde tenían que ir, es decir, se enterraron con las orejeras puestas. De pirita solamente teníamos pocos fragmentos, pero uno muy grande y representado fue para un niño también, que lo tenía en la mano. Y finalmente los artefactos de concha distintos a cuentas, es decir, había cuentas de concha y esas las contemplamos nosotros de manera general aquí, pero había artefactos muy especiales y que además, si se dan cuenta, nada más estaba en 3 individuos, y además los 3 eran niños menores de 3 años. El individuo 112 tenía un pectoral con forma antropomorfa, si pueden ver, y fue encontrado en su pecho. También del entierro 100 hay una especie de pectoral un poco más burdo, pero también hallado in situ. Y eso es importante. Ahorita no les puedo dar muchas interpretaciones porque el proyecto de hecho ha estado cerrado durante 2 años, pero tenemos el objetivo de investigar y ahondar más sobre estos pequeños elementos que te hablan de cuestiones distintas o de prestigio o simbólicas, de las que ahorita solamente les puedo describir. Dentro de estos 3 niños que les decía está el entierro 31, que es como el protagonista de esta conferencia, porque de él es la prenda de la que vamos a hablar. Él es posiblemente una niña, les digo, no podemos aseverarlo, pero tiene características de mujer, de 2 a 3 años de edad. Y también ella tenía pigmento rojo y una cuenta aquí en la mandíbula, que casi no es, sí es perceptible, ¿no? Una cuenta y también un cajete. Pero además, ella tenía alrededor de 160 cuentas, pendientes de concha, que formaban una capa. En ese momento nosotros no sabíamos si era pectoral, si era, no sé, no sabíamos hasta que la doctora pudo saber que se trataba de una especie de capa. Entonces, como pueden ver, está intruida, ¿no? Es decir, como este era un espacio funerario, se enterraba constantemente a individuos, y lo que pasa como ahorita en los panteones, ¿no? Entierras a un miembro de tu familia y quieres enterrar a otra persona y sacas esos huesos, los remueves y se ve ahí como esta alteración. Entonces aquí pasó lo mismo. Para enterrar al entierro 32, porque no traigo imagen de ello, removieron esta parte, pero lo respetaron, digamos, no se llevaron mucho o nada de esta capa, y por eso tenemos como cuentas dispersas que están intruidas por el movimiento mismo de enterrar a otra persona. Aquí se puede ver más en general cómo es este pectoral. No, capa. Y aquí por debajo, ¿no? O sea, está por arriba, pero también hay cuentas que están debajo del esqueleto.
Y como les decía, se incluyó toda la extremidad superior derecha, que es lo que vemos en blanco. Todo lo que está en negro es lo que hay del esqueleto, y lo en blanco es lo que se fue en la inclusión. Seguramente se quedó en capas superiores, habría que analizar más a detalle con los huesos dispersos que nosotros tenemos ahí registrados. Entonces tuvimos que registrar, como se registra arqueológicamente cada elemento, cada pieza o fragmento de huesos o arqueológico, la capa. Lo hicimos para las 164 placas con un registro tridimensional, es decir, sabemos las coordenadas X, Y también las profundidades para poder entregar estos pendientes a los especialistas que nos iban a ayudar pues, a reconstruir y a saber más de él. Lo hicimos por niveles, siempre con una misma toma fotográfica, en un mismo punto, a la misma distancia para que no se distorsionara y pudiéramos hacer una correlación por niveles y tener un registro controlado. Este es el nivel más superior y después fuimos quitando las cuentas hasta llegar a este último. Entonces, precisamente de este contexto es del que va a hablar la especialista en el tema. Vamos a hacer un ligero cambio. Todo esto que comentó Perla, para nosotros es fundamental y es muy interesante. Ustedes, como lo mencionó, bueno, ustedes saben, como lo mencionó Patti, pertenecemos a la misma institución, pero diferentes dependencias. Ellos son Salvamento Arqueológico y nosotros aquí estamos en Templo Mayor. Los que vinieron a la conferencia pasada recordarán que yo les dije que aquí había todo un proyecto y una sistematización para abordar conjuntos de elementos de concha y hacer propuestas de eventual rearmado. Obviamente nosotros supimos del hallazgo que mostró con mucho detalle Perla, pero no todos tuvimos la oportunidad de verlo en vivo. Yo jamás asistí a la excavación y sabía que era un conjunto de 164 placas asociadas directamente a un infante, que tenían una forma que se podía reconocer muy fácilmente en las fotos del registro, y eso sugería en algún momento pues una vestimenta. Tal y como estaba puesto el registro, nosotros pensábamos nada más por esa foto que se podría tratar de una prenda formada por un anverso y un reverso parecida a la coraza de Tula. Si ustedes recuerdan, tiene dos capas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que nosotros desarrollamos aquí, hay una sistematización para abordar este tipo de conjuntos en donde se estudia, por un lado, la producción, la identificación biológica y un nivel de conservación. Nosotros hicimos los acuerdos necesarios para trabajar con la Dirección de Salvamento Arqueológico y pudimos recibir la pieza ya en los laboratorios de conservación, y lo que yo quiero mostrarles esta mañana es justamente cómo llegamos a la conclusión de que la pieza tenía esa forma y tenía esa silueta. Y esto como que corona todo el trabajo que hemos desarrollado desde hace más de 20 años aquí en el museo para entender y poder articular estas importantes prendas. Entonces, lo primero es que evidentemente, como ha quedado muy claro aquí, esto es el resultado del trabajo interdisciplinario de muchos especialistas, los que trabajaron en campo y los que trabajamos aquí, y tenemos que, para que nosotros tengamos una claridad en la propuesta ritual, en la propuesta de la prenda ritual, necesitamos lograr tres cosas: que las piezas estén conservadas, porque como ustedes lo vieron en las excavaciones arqueológicas, las piezas no salen como ustedes las pueden observar en las vitrinas. Entonces, que tengan suficiente estabilidad para que sean susceptibles de una prenda de rearmado. Por supuesto, ese proceso de conservación va acompañado de manera paralela de un exhaustivo proceso de revisión y análisis, y cuando eso nos da datos suficientes
para sustentar la propuesta de rearmado, ya se ejecuta la propuesta y el resultado es lo que ustedes tienen en la vitrina final de la exposición también. Ahora les voy a relatar con muchas imágenes para que ustedes se den una idea del trabajo que implicó llegar a esa propuesta y cómo nosotros pudimos trabajar juntos para sumar los resultados de las observaciones y de todos los análisis que se hicieron in situ con los que nosotros llevamos en el laboratorio. Lo primero que yo tuve fue las 164 piezas parcialmente limpias y estaban sumamente rotas. Hay algunas que estaban muy completas, tenían un estado de conservación muy diferenciado. Como ustedes ven, hay algunas completas, algunas reducidas a polvo y en general los procesos de conservación a los que se sometieron empiezan por una limpieza. La limpieza fue muy delicada y muy tardada porque las piezas estaban sumamente frágiles. Y de esa manera, empezando por esos procesos, nosotros tenemos un acercamiento a las piezas que nos permite observarlas con mucho detalle, porque como el tratamiento es lento, tenemos mucho tiempo para estar observándolas, ¿no? Lo primero que dedujimos de la limpieza es que requerían una consolidación. Esto es un reforzamiento estructural porque los pedacitos estaban muy frágiles. Recuerden que, como lo mencionó Perla, las piezas tendrían más o menos 2.400 años de antigüedad. Entonces, la segunda fase de la conservación fue someter a todos los fragmentos a procesos de consolidación. Esto, que aparentemente se ve muy fácil, en este caso era muy complicado porque teníamos que trabajar pieza por pieza con todos sus pedacitos, porque no podíamos todavía saber si algún fragmento estaba movido o durante el levantamiento se había confundido, se había degradado, ¿no? Entonces, este proceso fue lento, pero se logró dar estabilidad a todas las piezas y este es el resultado de los procesos de limpieza y consolidación y ya teníamos todos los fragmentos estables. Eso ya nos permitía proceder a otro proceso que fue muy complicado y lento, que fue la unión. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver uno de los elementos que estaba muy fragmentado por las características particulares de esta concha con la que están elaborados estos pendientes. La fragmentación se da en los dos sentidos, transversal y longitudinal. Entonces teníamos piezas que estaban rotas hasta en 17 fragmentos. Y había que pegarlas una por una y la unión de cada una tiene que hacerse al mismo tiempo porque si no ya los pedacitos no embonan. El resultado final de este proceso es el que ustedes ven a continuación para este pendiente. Y una de las cosas que nosotros queríamos en este caso era conservar la curvatura natural de cada una de las piezas, que corresponde a la curvatura de las valvas de donde fueron ejecutadas. Y para eso, cada uno de los pendientes se colocó en un pequeño cojín que simulaba esa curva para que a la hora del proceso de unión se mantuviera la curva natural. En algunos casos, las esquinas estaban tan fragmentadas como lo pueden ver en la fotografía de abajo a la izquierda, que teníamos que hacer una plantilla de rectángulo para ahí entender cómo iba la secuencia de unión. La fotografía mayor en este caso ya muestra los pendientes ya unidos, todavía con los refuerzos. Ustedes pudieron apreciar que más o menos el 50% de los 154 pendientes necesitaron, aparte de la consolidación, unión de fragmentos. Es tan delgadito, las piezas miden alrededor de 1.3 milímetros de espesor y tienen tantas uniones que era necesario garantizar que esas piezas estuvieran unidas y para ello lo que se decidió fue poner un refuerzo estructural. Esto es pegar una pequeña bandita, hagan de cuenta una venda, pero está pegada a la superficie para reforzar esas uniones que son realmente pequeñitas. En este caso se pusieron con un papel japonés y también con un polímero especial para este caso y por eso ustedes cuando aprecien la pieza podrán ver en algunas superficies esta capa como un poco opaca que corresponde al papel japonés que se colocó para que las piezas estuvieran reforzadas.
Aunado a todos estos procesos, nosotros lo que hacemos es un exhaustivo registro, no solamente de lo que nosotros estamos ejecutando para tener control de los procesos que aplicamos a cada una de las piezas. Aquí, por ejemplo, nada más es una ilustración de uno de los agrupamientos que llegó completamente unido todavía con el sedimento del contexto y que era necesario identificar y decidir si se iban a separar o no los pendientes. Finalmente sí se decidió separarlos, y las fotografías y todos los registros que nos entregaron de la excavación, en donde nosotros hacíamos anotaciones, tenía algunas ideas que se iban presentando, porque imagínense que esto demoró mucho tiempo y permitió una observación muy puntual de cada uno de los pendientes. Otro de los procesos que se hace continuamente durante toda la intervención es el registro fotográfico. Aquí ustedes ven casi ya el final, es la pieza terminada, pero todo lo que nosotros ejecutamos se acompaña siempre de un registro gráfico y fotográfico. Esto ya tendría que ver, más que con procesos de conservación, con un trabajo que, como les mencioné al principio, se lleva paralelamente, que es la revisión y análisis. El registro es una de ellas. Aquí vemos la identificación de algunas características que nos parecen importantes. Ese agrupamiento, que eran 7 placas que estaban unidas por el sedimento de excavación, perdón, del sedimento donde se depositaron las piezas, se identificó para ver si podíamos caracterizar textiles. A mí eso me llamaba muchísimo la atención y quería ver si con un análisis más profundo podíamos identificar textiles. Desafortunadamente no fue así, y lo único que se pudo encontrar fue una concreción grande de carbonato de calcio. Pero bueno, es parte de lo que nosotros observamos. La idea de los textiles está, por supuesto, fundamentada en la experiencia anterior que nosotros tenemos aquí, en donde casi todos estos mosaicos se articulan a un soporte flexible de textil. Aquí, como lo mencionó Perla, no hubo ninguna recuperación de fibras, pero a la hora de estar haciendo la consolidación y la limpieza, encontramos una cosa fantástica que les voy a mostrar a continuación. En el anverso de algunas de las piezas, nosotros pudimos identificar la impronta de un tejido. No sé si la ven con claridad, pero la señalo con más puntualidad. Y nosotros podemos saber que en algún momento del enterramiento existió un textil que estaba colocado en alguna de las caras de esta pieza. Este hallazgo fue fundamental porque, a pesar de que nosotros no tenemos la materialidad de estas fibras, sí tenemos la evidencia de que existieron. Y es una cosa que yo, en lo personal, nunca había visto en ninguno de los conjuntos que había intervenido, y donde se puede observar la hilatura, el tipo de tejido, la dirección de la trama, y no queda como un relieve, sino más o menos como un holograma, en donde se puede apreciar que evidentemente en algún momento existió un textil. Otro de los resultados que nosotros tenemos durante la revisión y análisis, y como parte de este acercamiento que hacemos a estos conjuntos, es la identificación biológica. De todos los 164 pendientes, la bióloga Norma Valentín identificó que 163 corresponden a una sola especie, la pintada mazatlánica, que es la misma que está reportada para las prendas enconchadas de Tenochtitlan. Y solamente un pendiente corresponde a otra almeja que se llama Megalonaias nicliniana y que está en la segunda hilera de todo el agrupamiento. La revisión y análisis de todos los elementos también implica observarlos y hacer registros de sus dimensiones. Y de todas las piezas, se tomaron largos máximos, anchos máximos, espesores y pesos, y de las piezas completas nosotros notamos una característica que fue como muy sobresaliente. Ninguna es realmente cuadrangular, todas son trapezoidales. Y este dato a nosotros nos sirvió muchísimo, lo vamos a ver con claridad, quiero que lo recuerden, porque definió la silueta final de la prenda. Otra de las cosas que nosotros podíamos observar es que la mayor parte de las piezas eran cuadradas, como las que ustedes pueden ver,
en la fotografía de la derecha, en las hileras superiores. Eran rectangulares nada más, con 4 perforaciones en cada uno de los extremos. Sin embargo, también había otras piezas que, si bien eran trapezoidales, tenían solamente 2 perforaciones en los extremos y en la parte de abajo tenían un terminado diferente, lo cual podía sugerir una especie de remate. Otra de las cosas que era muy interesante para nosotros observar es que había una estandarización de las dimensiones. Podíamos definir líneas mismas que se podían ver en los registros arqueológicos que sugerían la posición de las piezas. Y ya con todos los pendientes observados y conservados, ahora teníamos los elementos suficientes para empezar a pensar en una propuesta de rearmar. Y ahora lo que yo les quiero mostrar es cómo nosotros fundamentamos esta propuesta, porque muchas veces las personas ven las piezas arqueológicas y no sé, yo a veces me pregunto, no dudarán de lo que nosotros hacemos o dirán, ¿cómo saben que era así? ¿Por qué es así y no de otra manera? Y en este caso, lo que a nosotros nos ayudó a fundamentar la propuesta fueron 4 elementos. El primero, los procesos de alteración que veíamos en la superficie de algunos pendientes que están íntimamente relacionados con la manera y la situación de cómo depositaron a este infante, y ya lo verla muy ampliamente. También el registro arqueológico, que fue el elemento fundamental para que nosotros pudiéramos corroborar la idea que teníamos y pudiéramos establecer la silueta. Por supuesto, los aspectos formales de los pendientes, esta silueta trapezoidal, esta idea de unos son remates y otros son como el cuerpo de la prenda, y la elaboración de modelos experimentales. En algunos casos nosotros nos basamos en la iconografía, como por ejemplo en la vestimenta de Oshanka. Ese fue un elemento muy importante. En este caso no utilicemos iconografía y básicamente estos son los aspectos que nosotros reconocimos para hacer la propuesta. Con esto en mente ya teníamos las piezas pegadas, unidas, con refuerzos estructurales, susceptibles de ser manipuladas, y lo que hicimos ya en este momento fue una revisión muy exhaustiva, otra vez, de los registros arqueológicos. Me voy a regresar tantito. Aquí ustedes pueden ver como hay piezas grandes, hay piezas chiquitas. Sabíamos que estaban asociadas a un infante. Era muy sugerente la idea de pensar en 2 capas, una anverso y otra reverso, pero cuando empecé a revisar esto, me di cuenta de que las cosas no estaban tan fáciles como yo pensaba. Al estar trabajando en las piezas una por una, casi te las aprendes de memoria. Y eso me permitió ver que, por ejemplo, en la fotografía de la derecha, los pendientes, en lugar de estar con el anverso para arriba, como correspondería a una capa del pecho y una de la espalda, estaban al revés. Estaban con la parte del frente de la vista hacia la osamenta, ¿no? Entonces, también aquí yo veía una cosa muy rara. Se ve una disposición de hileras y hacia la izquierda, en la fotografía de la derecha, ustedes ven un conglomerado mayor de pendientes. Eso era como muy sugerente. Entonces, contando con los niveles de excavación, con los registros de niveles de excavación y con ya las piezas susceptibles de ser manipuladas, lo que se hizo fue reconstruir los niveles de excavación, pero imagínenselos sin la tierra del enterramiento. Este paso a nosotros nos ha funcionado para la intervención y el entendimiento de cómo se acomodan las piezas en el contexto, pero se hace en diferentes niveles. En este caso, allá arriba, bueno, es como empezamos nosotros a recrearlos sobre acrílicos. Son 4 de los niveles, no son todos, y se va poniendo en una escala, en la misma escala, una escala dimensional idéntica, para que después nosotros podamos superponer todos los niveles y lograr esto. Como ustedes pueden ver, aquí están todos los pendientes recortados en una sola capa. Y no sé si notan, en la fila de abajo los pendientes se ven claramente al revés, y es cuando nosotros pudimos observar estos restos de textil. Entonces, bueno, estas evidencias, no restos de textil, estas evidencias de que había habido un textil. Eso fue
una cosa un poco confrontante, porque decía, entonces no es un anverso y un reverso, es una capa, o cómo lo pusieron. Tratar de entender qué hay para hacer una propuesta realmente fundamental. El armado de los niveles de excavación no solamente se hizo con las piezas, sino también con programas digitales para las fotos de excavación, separarlas por niveles y con color azul en la fotografía del lado izquierdo, entender cuáles estamos viendo el reverso y cuáles están viendo el anverso. Y también se hizo digitalmente con todos los niveles de excavación que reprodujimos en el laboratorio. Es así que nosotros entendimos que en realidad lo que estábamos viendo era una capa en una sola disposición que estaba envolviendo a esta pequeña osamenta. La osamenta está boca abajo, como ya lo mencionó Perla, y que había una acumulación de piezas que quedaban, si ustedes ven la foto del lado izquierdo, hacia el extremo izquierdo. Y eso explicaba ese conglomerado que correspondía al doblez de la prenda durante el tiempo que duró el enterramiento y cuando se descompuso el cuerpo y bueno, los 2.400 años que pasaron. En esta recreación digital tenemos la idea de cómo la pieza está doblada y en este caso todo lo verde correspondería al textil que estaría afuera. Pusieron primero la prenda con el textil hacia abajo, colocaron al infante y después la doblaron sobre sí misma. Esto para nosotros fue súper interesante porque entendíamos que el textil que se había perdido quedaba por afuera, en la vista del enterramiento en el momento que la colocaron. Otra de las cosas que nos parecía muy sugerente es que si esto realmente había sido así, podíamos entender el estado de conservación tan diferencial que observábamos en los pendientes, porque los que quedan directamente sobre el pecho de la niña son los que ustedes pueden observar en la prenda, tienen una concreción café, una superficie opaca, sumamente desgastada. Y eso también se puede observar en algunos de los pendientes que están cubriendo a la niña. Y todo lo que está en azul, está marcado ahí, es lo que corresponde a este deterioro de concreción opaca. Y podría estar asociado a la descomposición de los tejidos vivos que se deterioraron y que afectaron la superficie de las conchas. No así todo lo que está marcado con las flechas rojas, que ya quedó por arriba del cuerpo o fuera de él y que se conservó de una manera tan impresionante como lo podemos ver con la prenda. Entonces ya con esta idea de que no se trataba de verso y reverso, sino de una sola capa de la que no teníamos un textil, pero sí teníamos los niveles de excavación, entendimos que lo que nosotros estábamos viendo en el conglomerado era la capa doblada y teníamos que proceder a desdoblar. Entonces aquí otra vez les pongo los niveles de excavación y como sabíamos cuáles eran los inferiores y los superiores, pues solamente los empezamos a acomodar en esta tela. Todos los que estaban registrados en una posición en la prenda se colocaron, pero había unos que, si ustedes se acuerdan de las fotografías que Perla enseñó, cuando fue la intrusión hay pendientes que se movían. Esos no teníamos la localización de la prenda y quedaron en el lado izquierdo en esta fotografía. De esta manera, así teníamos el conjunto con todas las piezas, tal y como lo demostraba el registro arqueológico. Las que están hacia la izquierda son las que no estaban registradas en la prenda y que son todas ellas, ¿no? Lo que nosotros hicimos, ya que tenían una relación dimensional y una relación por el deterioro de la superficie, fue ubicarlas en el conjunto para lograr esta disposición. Ustedes pueden ver las 5 filas que se observan en las fotografías de excavación, pero ahí nos estaba saltando, nos parecía una cosa muy extraña, ¿no? Porque las 3 hileras de abajo tienen 30 pendientes y las 2 superiores tienen más pendientes, algunos están muy deteriorados, pero decimos, ¿por qué las 2 de abajo son tan anchas y las de arriba son tan angostitas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están esas piezas? Ustedes pueden ver que la hilera de abajo es la que corresponde a todo esto, a todos estos pendientes que nosotros identificamos como remates
y que tienen estas muescas y estas decoraciones que se distinguen de los pendientes cuadrangulares, bueno, trapezoidales que están arriba. Y en este momento pasó una cosa muy emocionante para nosotros, porque lo que hicimos fue poner todas esas piezas completamente pegaditas unas a otras, y miren lo que sucedió. Como son trapezoidales, se formó naturalmente una curva, y eso obviamente estaba sugiriendo que la pieza no era recta. Y esa misma curva la podemos observar en las fotos de excavación, donde está doblada la prenda sobre sí misma y las piezas tienden a subir. Ya con esta información y súper emocionadas, lo que hicimos fue disponer todas las piezas, empezando por el remate inferior, en esa curva, tal y como lo daba la misma forma de las piezas, ¿eh? Nosotros no las pusimos de ninguna otra manera, más que juntitas, 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 y la pieza fue tomando forma gracias a cada una de sus partes, y tuvimos este resultado. Este resultado se parece mucho a lo que ustedes pueden ver con la pieza terminada, pero tampoco fue la forma definitiva. Aquí el trabajo con Perla fue fundamental. Nosotros estuvimos colaborando durante todo este proceso y ella nos dio datos muy importantes, ¿no? Sabíamos que era un infante. En ese tiempo, bueno, igual que ahora, pensamos que es una niña, Perla piensa que es una niña, pero no lo podemos aseverar. La edad también, bueno, puede ser de 2 a 3 años, pero el dato contundente era el ancho de hombros, que Perla estimó que los huesos, ya con el cuerpo, podrían medir 29 centímetros y medio, ¿no? Entonces lo que necesitábamos es que esa prenda sirviera para una persona que tuviera un ancho de hombros de 29 centímetros y medio. Entonces, nada más con las piezas dispuestas así, para definir ya la silueta final de la vestimenta, se empezaron a hacer modelos experimentales, con un maniquí que tenía esas mismas dimensiones, no con las piezas, porque aunque estaban estables y conservadas, pues no se pueden manipular así. Se empezaron a hacer modelos para ya definir esta forma. Aquí, esta fotografía ilustra cómo estoy tomando las plantillas, que después se van ajustando con pedacitos de cartón y telas, y así podemos entender cuál es la forma. Este es un trabajo muy largo, porque lo que nosotros necesitamos es que la silueta realmente sirva para cubrir a un individuo y que pueda estar asociada a él. En este caso, en el maniquí, ustedes lo ven en la espalda. No sabemos si la prenda corresponde al pecho o a la espalda, pero porque la niña no la trae portando, nada más está envuelta sobre ella, pero es una pieza que eventualmente podría portar un individuo de ese ancho de hombros. Y ya con la silueta completamente definida, ahí lo que se procede ya es ejecutar la costura de los pendientes a un textil. En este caso, pues por supuesto es un textil nuevo, se utilizan materiales compatibles, que son reversibles, para ejecutar la propuesta. Aquí hemos logrado también sistematizar muy bien esa intervención con un diseño ya casi patentable de un bastidor de trabajo que nos permite coser cada una de las partes. Como lo que nosotros teníamos más definido era el remate inferior, se empieza a coser de abajo hacia arriba, cada una de las piezas se va rematando, como les mencioné en la conferencia anterior, con un nudo individual para garantizar que si en algún momento esos hilos se rompen, no todos los pendientes se caigan. Este trabajo es muy largo, es muy delicado también, porque pues aunque las piezas ya están intervenidas, son muy antiguas y siguen siendo sumamente frágiles. Una vez que está cosida todos los pendientes a la tela, lo que se procede es a realizar ya el terminado y los dobladillos. Este tratamiento también es muy delicado, porque las piezas están muy deterioradas y hay que hacerlo por la parte posterior, ¿no? Entonces se tuvieron que poner unos cojines de pequeñas bolitas de unicel que tomaran la forma de la pieza, y todo eso se hace sin recargar nada de los brazos, porque ni siquiera estás viendo
en dónde los estás poniendo con relación a la prenda. Cuando la prenda está terminada, aquí una de las cosas que nosotros sabemos y tenemos como mucha claridad es que eventualmente se va a exponer. La pieza solamente cosida y con los dobladillos terminados podría ser ya susceptible de entrar a una sala de exposición. Pero para que nosotros podamos garantizar su conservación y su correcta manipulación durante los procesos de montaje, traslado, almacenamiento, lo que hacemos es diseñar un soporte auxiliar rígido que emula la forma de un torso, que permite ver la curvatura de la prenda y que se hace exactamente a medida de la pieza. En la fotografía que ustedes ven del lado izquierdo es la pieza ya terminada, sacando la plantilla, y después la curva se talla exactamente a la forma como nosotros la requerimos para mandar a hacer el soporte de un plástico que es de alta resistencia y duración y que va a permitir su manipulación y traslado. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver el soporte antes de que la pieza esté integrada a él, y esto permite que ustedes puedan observar la pieza en una vitrina sin necesidad de tocar los pendientes, porque aunque están conservados, pues siguen siendo muy frágiles. Para garantizar la estabilidad de la pieza en el soporte, se hacen unas pequeñas perforaciones y el soporte se cose directamente a la prenda. Y las perforaciones también lo que hacen es repartir el peso. Esta pieza no es tan pesada, pesa aproximadamente 350 gramos, es ligera, pero sí necesitamos repartir el peso para que no se venzan las costuras y se mantengan los alineamientos tal y como ustedes los pueden observar. Finalmente, ustedes pueden ver en la fotografía de la izquierda la pieza vista de atrás para adelante. Están viendo lo que no pueden observar en la sala de exhibición y ven cómo el museógrafo puede tomar y transportar esa pieza sin tocar nunca los pendientes, lo cual a nosotros nos parece muy afortunado porque garantiza su conservación, su estabilidad, la permanencia de todos los elementos del conjunto unidos, y pues se puede montar de una manera muy eficiente en las salas de exhibición. Al final tenemos algunas reflexiones de lo que fue este trabajo, que sin duda fue muy emocionante, muy gratificante, porque hacíamos muchos descubrimientos viendo cómo era la pieza, cómo se había alterado, y a pesar de que nosotros queremos que todo esté en el mejor estado de conservación, reconocemos que algunas de las alteraciones nos indican la posición, la forma, cómo iba esa pieza, cómo podemos sustentar una propuesta que sí esté bien fundamentada, como les decía al principio, y tenemos algunas como consideraciones. Sabemos que los materiales que se utilizaron para esta prenda son preciosos y exóticos porque no provienen de un contexto inmediato a Zacatenco. Sabemos muy poco de estas culturas, dada su antigüedad, y no existe una prenda más antigua reportada para el área de Mesoamérica. Entonces es muy interesante ver cómo eligieron estos materiales, los unieron a un textil. Me llama la atención que hayan encontrado también malacates. Eso pues confirma la idea que nosotros pudimos ver en la impronta del textil. Sabemos que es una prenda de un mosaico de conchas nacaradas asociada a un infante. Este dato particularmente a mí me parece muy relevante porque aquí tenemos unas prendas enconchadas que en las fuentes y en una de las ofrendas está asociada directamente a un infante. No quiero decir que sea lo mismo, pero sí hay como esas recurrencias. Y también, por supuesto, la especie de pintada mazatlánica, que es profusamente usada en Templo Mayor y aparel posclásico, pero que era elegida desde tiempos mucho más remotos, ¿no? Todos los procesos que se ejecutaron son compatibles, favorecen la conservación de la pieza y son completamente reversibles por si en algún futuro otro investigador o incluso nosotros mismos proponemos una nueva silueta. Pero creemos que la información nos permite aseverar que estamos muy cerca de la silueta original. Nunca lo podremos confirmar así de manera contundente, pero la evidencia arqueológica sugiere que sí estamos muy cerca de la
silueta original. Lo que también sabemos es que la propuesta de rearmado es consistente y favorece los aspectos de conservación y entendimiento de estos agrupamientos, porque sin duda nosotros pudimos solamente llevar la intervención de conservación a tenerlos pendientes por separado, estables, pero ya unirlos y coserlos y hacer la propuesta de cómo nosotros creemos que era la prenda, arroja muchísima información sobre tiempo muy remoto, una cultura que sabemos relativamente poco y que gracias a este tipo de hallazgos y como intervenciones integrales podemos ahora conocer. Por supuesto que aquí con esta prenda comprobamos la efectividad del modelo de estudio que ha dado muchísimos resultados muy favorables y que se han podido desarrollar aquí en el proyecto y en el Museo Templo Mayor gracias a lo que nosotros hemos encontrado aquí y a la colaboración con otras dependencias del instituto. Y por supuesto, nosotros lo que podemos afirmar con esto es que existe una tradición muy antigua de elaborar estas vestimentas en Mesoamérica desde el tiempo más antiguo en el preclásico hasta nuestros días. Muchas gracias.